disipar las imperfecciones, contradicciones que estaban intrínsecas en el proyecto político, económico y cultural de la Ilustración. El sentimiento del fracaso en la construcción de los Estados-naciones modernos, el reclamo permanente por las promesas incumplidas, es desde entonces un tema recurrente en los intelectuales latinoamericanos. Esta queja de que en América Latina se intenta la democracia, no funciona la democracia, que son democracias de fachada, que nada funciona, que solo el autoritarismo. Bueno, esa es una queja en realidad recurrente. Y es una queja que parece, es un lamento, digamos, que parece difícil de asumir, a menos que uno haga como Galeano, donde entonces hay que encontrar un culpable de afuera, ¿verdad? Donde hay que encontrar a alguien para echarle la culpa de estos males que nos pasan, y en esta cosa de las culpas es muy variado, puede ir desde el imperialismo hasta la herencia de los españoles, en fin, creo que aquí ha habido una imaginación prodigiosa, o sea, para tratar de encontrar los culpables. Mi reflexión sobre esto es que en realidad las contradicciones del proyecto de la Ilustración no son, y el relativo fracaso de estas promesas, este tema de las promesas incumplidas de la Ilustración, esto no es una peculiaridad latinoamericana. En realidad, si volvemos a leer, por ejemplo, un libro como La dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, que es claro, esto fue escrito ellos denuncian la carencia de este proyecto en relación al impacto terrible del fascismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Este es un libro escrito en 1944. Lo que pasa es que Adorno y Horkheimer son difíciles de leer, pero por razones que no es del caso explicar aquí, se tendió durante mucho tiempo a considerar que estos horrores que venían también de la Ilustración, en realidad eran una peculiaridad alemana. Hubo esta tendencia a pensar que esto era un problema casi que exclusivamente alemán, y no un rasgo intrínseco del mundo generado por la Ilustración. Y yo creo que si examinamos la historia posterior, y una vez que cayó el muro de Berlín, en realidad tenemos que ver que el proyecto democrático es algo todavía en construcción y que no tiene para nada el futuro garantizado. Y esta era la misma cosa que le preocupaba a Bolívar, es un proyecto de Estados-naciones para los finales del siglo XIX, cómo construir un proyecto democrático. Ese es un tema recurrente. El proyecto democrático no tiene un futuro garantizado. Y si queremos buscar los gérmenes de esto, una lectura de ese libro oscuro y en general de muchas otras cosas, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, iluminan profundamente en esa dirección. Entonces, bueno, tenemos que conceder que nos guste o no nos guste. Si vemos la cosa desde este punto de vista, el insomnio de Bolívar está condenado a continuar. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para un breve debate, porque luego tenemos la conferencia de clausura. Así que creo que lo mejor va a ser tomar 2 o 3 intervenciones y que las llevan 3. No, sí, adelante, Beatriz. Lo único, si os voy a pedir que sean observaciones muy directas para que las pueda responder Héctor. Sí, yo voy a hacer una observación breve. A mí me parecen ejercicios muy interesantes esto de trazar una historia de las independencias en la larga duración. Son empeños analíticos que agradecemos, ¿no? Y siempre están, como Héctor mismo apuntaba, sujetos a simplificaciones. Claro. Yo creo, por ejemplo, que en algunos aspectos, como está planteado este proyecto de historia de las independencias en la larga duración, como por ejemplo la medición de la intensidad de las guerras civiles y de la violencia popular y revolucionaria, es posible hacerlo. Ahora, en otros aspectos, como sería, por ejemplo, la construcción del sistema político, las nociones de soberanías que están en juego,
o la constitución de gobiernos representativos se vuelve muy complicado porque se cambia mucho de contexto, no solo desde el punto de vista de las estructuras socioeconómicas, sino también de los referentes constitucionales, institucionales de los sistemas políticos. No es lo mismo la conquista de una soberanía frente al Imperio Borbónico a principios del siglo XIX que la conquista de una soberanía frente al decadente Imperio Español a finales del siglo XIX frente a la naciente hegemonía de los Estados Unidos. Y estoy pensando naturalmente en el caso de Cuba, ¿no? La más reciente historiografía cubana y sobre Cuba, producida dentro y fuera de la isla, cuestionaría mucho la tesis de que las guerras de independencia, por lo menos las dos grandes, la de los 10 años y la del 95 al 98, terminaron en un fracaso, es decir, que no dejaron nada, salvo un traslado de la soberanía colonial de España a la hegemonía neocolonial de los Estados Unidos. Estoy pensando en los trabajos de Piqueras, de Inés Roldán de Montaud o de Marial Iglesias o Ricardo Quiza dentro de Cuba, que te dirían, bueno, la creación del sistema representativo posterior al Pacto del Zanjón del 78 es un resultado de la guerra, sí, parcial, pero la construcción de la República Cubana a partir de 1902 no se puede ver únicamente como un artefacto de la hegemonía de los Estados Unidos. Los actores políticos que salen tanto del Ejército Libertador como de las corrientes autonomistas juegan un papel importante en la construcción de esa república, que yo creo que esos historiadores también cuestionarían que es una república bajo un sistema de protectorado. Un protectorado es algo distinto, una república con un aspecto limitado de la soberanía, pero en otros con un ejercicio de la soberanía a través del gobierno representativo, ¿no? ¿Preguntas? Gracias. Es muy interesante hacer un esquema de las revoluciones y tratar de categorizar los movimientos para la independencia. Y podemos avanzar un poco más y haciéndolo podemos al mismo tiempo identificar algunos puntos que podemos desarrollar que han aparecido en toda esa discusión durante esta semana. Por ejemplo, me parece que hay una serie de preguntas generales que podemos dirigirnos. Por ejemplo, hay una primera cuestión. ¿Fueron las revoluciones o movimientos de independencia anticoloniales o guerras civiles? Es diferente. Podemos argumentar, por ejemplo, como lo hicieron los liberales de las Cortes, como Agustín Argüelles, que las Américas y las Españas, las dos Españas, participaban en una misma lucha, una lucha común contra el antiguo régimen y las formas de gobierno ilustrados por el absolutismo, una lucha común contra el absolutismo en ambos continentes. Y el resultado de este conflicto fue la tensión que se hicieron durante este periodo sobre las cuestiones de la soberanía, los derechos o derechos del hombre, la ley, la supremacía del poder civil, la distribución del poder, la separación de los poderes, las instituciones representativas. Y segundo, hay un problema de periodización. Tenemos así la esquema, que es muy interesante, pero ¿cuál fue realmente la periodización de la independencia hispanoamericana y luso-brasileña? 1780 hasta 1830. Si empezamos como los militares del general Velasco Alvarado en el Perú con 1780, entonces
la rebelión de Tupac Amaru comienza el proceso de la independencia que empezó en el Perú. Bueno, todo depende de la manera en que interpretamos la rebelión de Tupac Amaru. Y si consideramos los movimientos precursores o a los precursores individuos como Francisco de Miranda como parte de la periodización del movimiento de independencia. Y también con la fecha de 1830 entra otro problema y son los movimientos sucesores o complementarios, los movimientos culminantes, digamos, el federalismo en México, que forma seguramente una parte del proceso de independencia de 1823-24, la independencia de la Banda Oriental de 1828, la fragmentación de Colombia en 1828-30, y bueno, pues no es bastante. Hay la cuestión de revoluciones atlánticas. Bueno, siempre he tenido un gran problema con este concepto, porque empieza con Estados Unidos y Francia y deja a Hispanoamérica en un tercer lugar injustificado, como si fueran sus movimientos simplemente derivaciones o movimientos dependientes de los movimientos importantes en el mundo occidental, es el movimiento norteamericano o francés. Siempre tengo un problema con eso, pero tengo un problema mayor, que es que el concepto de revoluciones atlánticas parece que elimina todo sentido de conflictos etnosociales dentro de los territorios americanos mismos, que como hemos oído esta mañana, eran fundamentales. Y hay la cuestión también de la dimensión religiosa. Quizás no hemos oído bastante sobre la Iglesia en estas sesiones, y hay una situación dificilísima por la Iglesia Católica, porque llega la independencia hispanoamericana sin la protección de cualquier monarquía. Entonces, la Iglesia Católica se encuentra en una serie de repúblicas con sus fundaciones ideológicas basadas en ideas distintas a la suya, porque si hablamos en términos muy básicos, la Iglesia Católica queda siendo la única monarquía absoluta en América Latina a partir de 1830. Y eso refleja su percepción de sí misma, como la Iglesia se percibe de sí misma en este nuevo contexto. Hemos oído de la dimensión religiosa en la independencia mexicana, pero ¿qué pasó con los otros movimientos independentistas? ¿Había esa dimensión tan fuerte en otros territorios?